La serpiente y las alas de la noche. Primera parte, capítulo 4. Yo nunca bebía. El alcohol de los vampiros era increíblemente fuerte para los humanos, y aparte de eso, resultaba peligroso para mí adormecer mis sentidos. De igual modo, Vincent rara vez lo hacía. Supongo que por las mismas razones que yo. Así que me sorprendió que me trajera vino a mis aposentos. Dimos unos sorbitos y lo apartamos, dejándolo casi intacto mientras sentados en silencio escuchábamos el crepitar del fuego. Por fin habló. Creo que estás todo lo preparada que podrías estar. Sonaba como si quisiera convencerse a sí mismo. Los otros te subestimarán. Aprovéchalo. Es un arma poderosa. Tenía razón. Había aprendido hacía tiempo que mi mejor arma era mi propia debilidad. La usaba para matar casi todas las noches en los suburbios. En esos momentos no me parecía suficiente. Tragué saliva, para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Observé a mi padre mientras él contemplaba el fuego. La luz rojiza jugaba con las fracciones angulosas de su cara pálida. ¿Habría estado igual de nervioso la noche que se ofreció para su propio Kehari? ¿Eso fue lo que tú hiciste?, pregunté. ¿Permitir que te subestimaran? Parpadeó sorprendido. Rara vez le preguntaba por su pasado. Quizá que el trago de vino o mi muerte inminente e inevitable me había vuelto un poco atrevida. Sí, contestó, al cabo de un rato, y probablemente por eso gané. Resultaba ridículo que Vincent hubiera sido alguna vez alguien a quien podían subestimar, pero hacía 200 años él no era más que un noble Ia, joven y de menor categoría. La Casa de la Noche se encontraba entonces bajo el control de los Richan, y parecía que así iba a continuar muchos siglos más. ¿Estabas nervioso? No, sabía lo que tenía que hacer. Ante mi visible escepticismo, levantó su hombro como si quisiera encogerse de hombros. Vale, estaba nervioso, reconoció. Pero sabía que el Kehari era mi única forma de llevar una vida digna de recordarse. La muerte no resulta aterradora si la comparas con una existencia insignificante. Una existencia insignificante. Aquellas palabras me cayeron como un bofetón, porque ¿qué existencia era más insignificante que aquella? Que vivir con un miedo constante, limitada por mi propia sangre y por mi debilidad humana. Así jamás llegaría a ser nadie. Esforzarme tanto por sobrevivir y sin poder hacer nada. Nunca podría ser nada digno para quienes solo me tenían a mí. Apreté tanto la mandíbula que me tembló. Agarré la copa y bebí otro sorbo de vino. Más que nada porque estaba desesperada por hacer algo con las manos. Notaba que Vincent me observaba. Percibía cómo se le suavizaba la mirada. No tienes por qué hacer esto, culebrilla, me dijo con voz dulce. Acabo de caer en cuenta de que a lo mejor nunca te lo he dicho. Mentiría si dijera que no me veía tentada a salir corriendo, de esconderme en el hueco que había entre la cómoda y la pared, como hacía cuando era una cría. En parte, seguía escondiéndome, porque nunca sería más que una presa. No, eso no era una vida significativa, ni siquiera era una vida. No me voy a echar atrás, dije. Me miré la mano, el delicado anillo de plata que llevaba en el meñique de la derecha, un aro sencillo, con un diamante negro tan pequeño que no sobresalía del aro. Lo llevaba en el bolsillo cuando Vincent me encontró de niña. Me gustaba pensar que era de mi madre. Quizá no fuera más que una baratija sin ningún valor. Probablemente nunca lo sabría. Lo acaricié distraída. Ni aún ese gesto minúsculo le pasó inadvertido a Vincent. Yo mismo los habría buscado por ti,
si hubiera podido, dijo. Confío en que lo entiendas. Noté una punzada en el pecho. No me gustaba reconocer abiertamente mis propias esperanzas. Me hacía sentir estúpida, infantil. Más aún que Vincent la expresara en voz alta. Lo sé. Si alguna vez hubiera tenido una excusa, si hubiera un levantamiento, Vincent, lo sé. Sé que no puedes ir allí. Me levanté y lo miré con el ceño fruncido, y él posó los ojos en el fuego, esquivándome la mirada. Joder, qué raro era ver a Vincent con cara casi de remordimiento. Hacía 20 años, Vincent me había rescatado de unas ruinas tras una horrible rebelión Richan. La ciudad que dejé atrás, o lo que quedaba de ella, estaba en pleno territorio Richan. La única razón por la que Vincent había entrado allí hacía décadas era que el alzamiento le había otorgado licencia para hacerlo. Pero en esos momentos, aquel territorio se hallaba bajo la protección de Nitsya. Un Reian no podía entrar allí a salvo en caso de guerra entre los clanes, y aunque era absurdo llamar paz a aquella tensión eterna, mi padre no tenía un motivo justificado para invadir en busca de mi familia. Si es que quedaba alguien, probablemente no. Quien estuviese en aquella casa cuando Vincent me encontró no había sobrevivido, pero habrían otros. ¿Tendría alguien buscándome por ahí afuera? Sabía la respuesta lógica. Las vidas humanas eran muy frágiles. Sin embargo, eso no impedía que en lo más hondo de mi ser cupiera la duda. Que me preguntara dónde estaban, si habían sufrido, si alguno se acordaba de mí. Yo no los recordaba a ellos. A lo mejor por eso los echaba tanto de menos. Los sueños podían ser como quisieras. Y puede que de niña pensara que salvarlos era la pieza que faltaba para sentirme por fin entera. Pronto, murmuró Vincent. Pronto serás lo bastante fuerte para ir. Pronto. No, Vincent. No podía hacer nada, pero yo sí. Si conseguía ser más fuerte que los humanos, tendría que ser más fuerte incluso que la mayoría de los vampiros. Podría hacerlo. Si lograba ser tan fuerte como el propio Vincent. Ese sería el deseo que le pediría a Nitsya si ganaba el Kehari. Convertirme en la coriante de Vincent. Su vínculo de corazón. Un vínculo coriatis era algo poderoso, rayano en lo legendario, que solo se había concedido un puñado de veces en la historia y solo forjaba la mismísima Nitsya. Me privaría de mi humanidad, convirtiéndome en vampiro sin los riesgos de la conversación, que la mayoría de veces terminaba en muerte. Sin los riesgos de la conversión, que la mayoría de veces terminaba en muerte. Y vincularía mi alma a la de Vincent. Su propio poder sería mío y el mío sería suyo. Claro que tampoco es que yo tuviera mucho que ofrecerle. Era un testimonio claro de su amor por mí, el que estuviera siquiera dispuesto a ofrecerme semejante regalo. Como Coritae, suya, sería lo bastante poderosa para salvar a mi familia, que me había dado la vida y convertirme en una verdadera hija del hombre que me había criado. Sería una de esas personas más poderosas de la Casa de la Noche, una de las más poderosas del mundo, y nadie volvería a subestimarme nunca más. Pronto coincidí. Me dedicó una sonrisa apagada y se levantó. ¿Estás lista? Sí, dije. Pero la palabra se me hizo ceniza en la boca. Había intentado rezarle a Nitsya muchas veces a lo largo de los años. Nunca noté gran cosa. Quizá porque siendo humana, no era en realidad una de sus hijos. Pero cuando Vincent trajo el cuenco y el puñal engastado de piedra preciosa, me hizo un corte en la mano y dejó que mi sangre humana y débil cayera en el oro labrado. Se me erizó el vello de la nuca. Vincent susurró unas oraciones en la antigua lengua de los dioses, apretándome la herida con el pulgar para extraer gota tras ofrenda.
Elevó la mirada para encontrar la mía. Nitzian, madre de la oscuridad voraz, vientre de la noche, de las sombras, de la sangre, te ofrezco a Oraya de los nacidos de la noche, es la hija que me dio mi corazón, igual que mi corazón me hizo hijo tuyo. Su presencia en el Kehari es el mayor obsequio que te ofrecerá jamás. Me pareció que la voz se le ponía un poquitín pastosa. Salvo, quizás su victoria. Demonios. No esperaba que aquello fuera a ser tan difícil. No, yo no era muy devota, pero de pronto sentí la presencia de la diosa, aceptando la ofrenda de mi sangre y prometiéndome solo más sangre a cambio. Me pregunté si seguiría aceptando sangre y más sangre hasta que mis pobres venas mortales ya no tuvieran nada que ofrecer. Las palabras que conformarían mi futuro estaban suspendidas en el aire como un humo denso. Me ofrezco a ti, Nitzia. Te ofrezco mi sangre, mi acero, mi carne. Competiré en el Kehari. Te ofreceré mi victoria y te ofreceré mi muerte. Y luego las palabras finales para sellar el pacto. Aja Saraeta, acepta mi verdad. Aja Saraeta, repitió Vincent sin dejar de mirarme. Tic, tic, tic. Mi sangre fue cayendo despacio. Seguramente el único milagro que obraron aquellos tragos de vino fue que me permitieron dormir. Por fin rayó el alba y Vincent se retiró. Me quedé en la cama mirando las estrellas pintadas en el techo. La herida de la mano me latía. El Kehari aún tardaría unos días en empezar, pero mi ofrenda hacía que de repente pareciese más real que nunca. Era ya casi de noche otra vez, cuando de puro agotamiento se me cerraron los ojos con los puños pegados al cuerpo, por si acaso. Cuando el sueño me atrapó, inquieto y angustioso, soñé con la seguridad. Apenas recordaba mi antigua vida, pero los sueños eran perfectos para reemplazar a los recuerdos devorados por el tiempo. Era un borrón de sensaciones como de acuarelas demasiado agudas. Una casita de adobe con los suelos agrietados, el achuzón de unos brazos fuertes, una mejilla escuálida y el aroma a tierra y sudor. Una comida sin sangre, dulcísima, sin regusto a hierro, deshaciéndose en mi lengua. Soñaba con una voz cansada que me leía un cuento y daba por sentado que el final sería feliz porque yo no los conocía de otro tipo. Detestaba aquellos sueños. Era más fácil no recordar esas cosas ni que siempre terminaran igual. La luz de la luna se colaba por las ventanas bien cerradas. Cuando los vampiros llegaban, alas sobre alas y más alas emboronaban aquellos rayos de plata. Los otros dos cuerpecitos escapaban de la cama para mirar el cielo. Yo tenía demasiado miedo. Me tapaba la cabeza con las mantas. «Apaga el fuego, rápido», decía nerviosa la mujer, antes de que, crack, crack, crack. Cerraba muy fuerte los ojos cuando empezaban los gritos, a lo lejos, acercándose cada vez más. Cuando el adobe que me rodeaba comenzaba a temblar y a sacudirse, los suelos se abrían y las paredes se derrumbaban, y la mujer chillaba y chillaba y chillaba. Crack. Los gritos me persiguieron al despertar, tanto que mis oídos no eran capaces de separar las voces, no distinguían dónde terminaba el sueño y empezaba la realidad. Abrí los ojos y me topé solo con un muro de negrura impenetrable, oscuridad total y absoluta, tan densa que me ahogaba. Azoté el aire con las manos, pero no había nada. Mi primer pensamiento desorientado fue, ¿por qué se han apagado las lámparas? Yo nunca dejo que las lámparas se apaguen. Y entonces, muy despacio caí en cuenta de que no estaba en mi cuarto. El olor a humedad y a sangre me quemaban las fosas nasales. Apoyé las manos en el suelo, baldosas, duras y polvorientas. El doloroso recuerdo de la herida reciente de mi ofrenda me atravesó la mente aturdida. Cuando até cabos creció el miedo. No, era demasiado temprano.
Tendría que haber dispuesto de unos días más. El recuerdo de la voz de Vincent se despegó de mi cabeza. Podría ocurrir en cualquier momento. A ella le gusta hacer cosas inesperadas. Me erguí. Sentí una punzada de pánico, pero me obligué a controlarla. No podía permitirme el pánico, porque ya estaba. El quejarí había empezado. Segunda parte. Luna llena. Interludio. La pequeña pasó días sin hablar. El rey de la casa de la noche le dio una habitación junto a la suya, en la planta más apartada y mejor protegida de su castillo. En aquel lugar todo la abrumaba. En su casa compartía cuarto con su hermano y una hermana, y su cama no era más que un catre que se guardaba debajo de la litera de ambos. En el castillo los suelos no eran de barro crudo y cálido, sino de mosaico duro con el que se le lavan los dedos de los pies. Todo era inmenso. Solo la cama ya era casi del tamaño de su cuarto entero, en su casa. Y claro, había monstruos por todas partes. Se refugió en un rincón, metiendo el cuerpecito entre la cómoda y la pared, y se negó a moverse. El rey de la casa de la noche leía sentado en un sillón, en el lado opuesto de la alcoba. Rara vez se iba y nunca le decía nada. La pequeña solo salía de su escondite en los escasos momentos en el que él estaba ausente, para hacer sus necesidades o zamparse unos bocados de la comida que le dejaban. En cuanto lo oía llegar por el pasillo, volvía a su rincón. Pasó una semana, y otra, y por fin, cuando volvió a ver luna llena en el cielo, la niña, muerta de hambre, salió con sigilo de su escondite en dirección al plato que había en la mesa. En ningún momento apartó de él aquellos ojitos que eran como monedas de plata, ni siquiera mientras sus deditos agarraban el pan y se lo comía despacio, a pequeños mordiscos, retirándose. Él no movió ni un músculo, solo los ojos que se volvieron hacia ella y se quedaron allí. Incluso, aquello bastó para hacerla refugiarse aún más en las sombras. Él rió en voz baja. ¿Te sientes insegura aquí, culebrilla? La niña dejó de masticar y no dijo nada. El rey dejó el libro con delicadeza. Bien, porque no estás a salvo, ni en este castillo, ni en esta estancia. Eres presa de un mundo de depredadores. Se acercó más. Yo jamás te haré daño, le dijo con ternura. Pero soy el único dispuesto a hacerte esa promesa y a cumplirla. Jamás te ofreceré una falsa seguridad ni mentiras piadosas, pero te enseñaré a usar esos dientes que tienes. Sonrió y dejó ver por primera vez sus afilados colmillos en toda su longitud. Sentencia de muerte, seguramente, de cientos de humanos. A la niña tendría que haberle aterrorizado aquella visión, y sin embargo, por primera vez en un mes, se sintió a salvo. Puede que no sean tan afilados como los míos, prosiguió él, pero también pueden matar con la mordida correcta. Aun siendo tan pequeña, la niña entendió lo que él le estaba ofreciendo. Para vivir en un mundo como aquel, había que aprender esas cosas temprano. ¿Me concederás el honor de indicarme tu nombre? La niña habló por fin. Oraya. Encantada de conocerte, Oraya. Se levantó y esa vez la niña no se apartó. Yo soy Vincent, dijo, tendiéndole la mano.